Este video tiene fines informativos y educativos. No constituye asesoría profesional, legal ni fiscal. La información presentada puede variar según cada caso. Las opiniones expresadas por los participantes son responsabilidad exclusiva de quienes las emiten y no representan necesariamente la postura del Instituto de Desarrollo Empresarial. Se recomienda consultar con un especialista antes de tomar decisiones basadas en este contenido. Excelente tarde, me presento, mi nombre es Claudia González, soy abogada fiscalista y esto es El Arte de la Estrategia. Y este es un espacio de IDE Podcast. El día de hoy hablaremos de un tema que es poco explorado en el mundo empresarial, que es la responsabilidad social y el cumplimiento fiscal en México. Y para este tema tendremos a un invitado especial que es el doctor Víctor Grumaro, quien escribió un artículo específicamente de este tema. Bienvenido, doctor Víctor. Muchas gracias, maestra Claudia, por la invitación y a Ide también. Muchas gracias. Al contrario, y yo quise elegir este tema, como le comentaba hace un momentito antes de entrar aquí a la llamada, que este tema es bastante interesante porque muchas de las veces las empresas no saben o no hay lugar en donde entra la responsabilidad social dentro de las organizaciones, ¿verdad? Y para esto me gustaría comenzar, doctor Víctor, ¿por qué el interés en hablar de este tema de responsabilidad social en las empresas y desde este enfoque de cumplimiento fiscal, con este enfoque referente a la filósofa Adela? Muchas gracias. Sí, fíjate que una de las líneas de investigación que estaba haciendo un postdoctorado en ciencias de lo fiscal, tuve el interés de acercarme a la ética, o sea, al contexto de ética cívica y sobre todo el contexto con el tema del derecho fiscal, para hacer un análisis desde un punto de vista también tanto teórico como la parte práctica en las empresas. Y pues fue un interés esa línea de investigación y con esto, pues empecé a documentar, pues las posiciones pues sobre todo de economistas, de fiscalistas y sobre todo, pues bueno, me acerqué sobre todo al trabajo que la doctora en filosofía Adela Cortina Orts, pues había realizado acerca de la responsabilidad social de las organizaciones y la seguí a ella pues en entrevistas, o sea, me empecé a documentar, a ver su posición, la conocí en entrevistas en Sudamérica, etcétera, y de ahí, bueno, surgió pues este tema tan interesante de conocer la ética, acercarme sobre todo a la parte también de la gobernanza corporativa de las empresas, en relación al derecho fiscal, pero también con esa visión, con la perspectiva de la doctora en filosofía de la Cortina Ots. Ese fue el interés, ¿cómo ves? Muy bien, muchas gracias. Doctor, y también un punto importante que yo estuve viendo acerca de esta filósofa, que hablaba mucho acerca de cómo las empresas pueden ser socialmente responsables y qué se requiere para estar dentro de este grupo de empresas. ¿Qué nos puede hablar respecto de esto? Sí, fíjate que dentro de su trayectoria y la formación de la doctora Adela, sobre todo me gustó que haya realizado sobre todo su análisis, su tesis doctoral sobre Kant, sobre la filosofía trascendental, sobre temas que me parecían en la ética, en el discurso, en el debate, pues obras muy conocidas, en donde conocí sobre todo la ética mínima, la ética y la razón que había en la sociedad, de entrar a estos temas tan importantes. Entonces empecé a conocer su línea, por ejemplo, de aspectos de respecto a la dignidad humana, la libertad, la igualdad, la justicia, temas de los que yo estaba totalmente de acuerdo, y que yo fíjate, había dado lectura en algunos filósofos como Jürgen Habermas, y Appel, que habían establecido el diálogo de lo racional, encontrar precisamente este contexto desde el punto de vista filosófico, y ético. Entonces me dejó esa experiencia de conocer esa parte sobre todo de la ética en la empresa, una obra precisamente de la doctora Adela,
y a partir de ahí, pues bueno, conocer que descubrí muchas cosas, por ejemplo, de economistas, de Adam Smith, de John Stuart Mill, de criterios acerca de la empresa y cómo han evolucionado, ¿no? Antes hablaba, por ejemplo, de la empresa como la maximizadora de las utilidades en el mercado, etcétera, cuando precisamente nos dice que ahora, pues precisamente eso trasciende desde un homus economicus a un homo reciprocans. Entonces, un concepto que por primera vez lo pude conocer a través de su obra, y por eso quise hacer esa perspectiva, hacer un análisis y entrar al mundo de lo fiscal, ¿no? Entonces, ese es un poquito, y conocer la responsabilidad social de las organizaciones y lo importante que es la ética cívica en ese contexto, ¿no? Exactamente, y justo ese es un punto bien importante porque en su artículo habla de eso, de esa transición de ahora sí que la persona que está buscando justo nada más las utilidades y una referencia solamente a maximizar el bien propio, ¿verdad? Y no el bien común de lo que es, de lo que implica ahora sí las personas que están dentro de su organización y que vaya un poquito más allá, ¿verdad? Que es la diferencia y la transición que habla de un ángulo hacia otro y es lo que estamos viendo hoy en día, ¿no? Porque creo que se ha normalizado todo y bueno, eso desde la ley mercantil, ¿no? Pues hay que buscar una ganancia y mejor para la empresa y cómo pagar menos y cómo disminuir nuestras cargas fiscales, sí, pero creo que hoy en día las cosas van evolucionando y es una de las cosas que también yo promulgo mucho en algunas conferencias o con clientes, ¿verdad? ¿Cuál es esta visión y hacia dónde quieren llegar las empresas? ¿Por qué? Porque justo hay visiones muy cortas de solo para mí, solo mi beneficio. Y esto nos estamos quedando pues en una brecha muy pequeña y podemos amplificarlo con todas estos panoramas y ahora sí que irnos un poquito atrás, como lo dice Kant, de filósofos que dicen, oye, es que esta es la base del bien común, o sea, hay una sinergia que va siendo de empresa con empresa y es alguna de las cosas que también pues es importante hoy en día compartir a más empresarios, ¿verdad? Y también, doctor, me gustaría que nos platicara un poquito. ¿Cree que hoy las empresas están siendo llamadas a asumir un rol social más profundo? Fíjate que tocas el tema central. Yo creo que fíjate que llevando el tema de esta evolución que nos está diciendo la doctora Adela, respecto a esa trascendencia de lo económico, a ser recíproco, a buscar la solidaridad y demás. Inclusive encontré que la visión de la doctora era que el pago de impuestos se debe ver como un acto ético y de corresponsabilidad social. Entonces, a partir de ahí, en ese ejemplo, obviamente el tema de la parte fiscal, pues se convierte en un tema también de mucho peso, hablar de lo ético y de la responsabilidad que tiene actualmente la empresa frente yo digo, inversionistas, a proveedores, a clientes, a todo el ecosistema empresarial que hay alrededor de una compañía, de una empresa, ya sea regional, nacional o multinacional, de cualquiera de los niveles la que pueda pertenecer este grupo empresarial, pues fortalece el tejido institucional, que era uno de los temas también centrales pues de este análisis de las organizaciones, en donde, pues obviamente esa responsabilidad social empresarial pues es ese compromiso voluntario y ético que debe de sumar la empresa, y que de alguna manera esto tiene que ver con los stakeholders, todos aquellos interesados, propietarios, inversionistas, comunidad en la que está sentada una empresa, pues encuentre precisamente una responsabilidad social hacia la comunidad, el que se pueda también beneficiar en la parte ética, en la parte moral, en la parte de valores, en la imagen que tiene precisamente la empresa frente a esos sectores, porque esa preocupación va a ser la que la empresa va a asumir como responsabilidad ambiental, fiscal, corporativa, o sea, frente a todas estas obligaciones también que sabemos que al final del camino
cumplen esa parte evidentemente voluntaria, pero que se puede asumir en instrumentos, ¿no? En instrumentos de política interna y en un modelo de compliance que puede implementar la empresa. Y esto, pues nos va a salir como una herramienta de gestión, ¿no? Como instrumentos concretos de gestión con esa visión ética que partimos pues primero de la filósofa, cómo ve a la empresa en este nuevo siglo, cómo ve esa trascendencia, cómo son la parte de los stakeholders que identifica como trabajadores, clientes, proveedores, comunidad, gobierno, autoridad fiscal, ¿no? Y con esto, pues obviamente va a haber instrumentos como el análisis FODA que por ahí mencionan en el artículo, pues nos va a poder evaluar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que tiene la empresa frente pues a pues primero a todas las obligaciones normativas, pero pues más en el ámbito social, es responder de manera muy pronta a riesgos de carácter social, a la imagen que es tan importante y la reputación de la empresa actualmente. Entonces yo creo que esas herramientas de gestión implican que primero se asumen voluntariamente, maestra Claudia, pero luego se instrumentalizan dentro de las empresas a través de mecanismos precisamente como un modelo de compliance en donde ya vamos a tener a toda la organización, desde el director general, desde el consejo de administración, desde toda la estructura que tenga una compañía, a que un director por ejemplo, de un director de ventas, un contralor general, conozcan todos estos temas de ejecutar responsabilidad social de las empresas en este nuevo entorno. Exactamente. Y menciona algo, doctor, bien interesante, que es el compliance, ¿no? Que muchas de las empresas a veces lo ven lejano o no saben en dónde hay cabida respecto de este tema que es la ética y la responsabilidad. Y aquí es sí justo saber, como líder, como empresario, a cada uno de los departamentos cuál es esa visión y cuáles son esos valores que van a regir el tipo de empresario, tomando en cuenta esto, ¿no? El deber ser o el bien común es hacer las cosas de conformidad con las leyes, aplicando, ayudando a los trabajadores, bueno, a las personas, a los colaboradores, perdón, a las personas, proveedores, y que sea como un vínculo de ganar, ganar y todo como en total equidad e igualdad a cada uno de los miembros que van a ser parte de nuestra organización, ¿verdad? Y justo también hablaba ahí por parte de la filósofa que esos son principios rectores fundamentales en una empresa y qué interesante que las personas o que los empresarios volvieran a ver esto que es, ok, yo voy a ser la persona, voy a ser la empresa que me voy a diferenciar de entre otras por esa protección, por ese blindaje, por esa visión y ese cumplimiento que estoy teniendo, no desde el miedo, y es una de las cosas que me gustaría que nos ayudara a profundizar más, porque muchas de las personas solamente cumplen con miedo a que no les vaya a llegar una auditoría y como espero que no me llegue y me escondo y medio trato de hacer eso, pero con esa lejanía y con esa apatía al contribuir de una forma sabiendo que se va a ver retribuido, ¿no? Entonces me gustaría, doctor, que nos platicara un poquito qué diferencia existe entre cumplir obligaciones fiscales por temor a la sanción y hacerlo desde un rol de la conciencia de corresponsabilidad social, perdón. Correcto. Sí, yo creo que el tema de responsabilidad social corporativa de todas las organizaciones, en todos esos aspectos concretos que estamos viendo en el entorno empresarial, como compromiso voluntario, como toda esta parte ética que debe obviamente, establecerse en protocolos, en políticas, transformarse precisamente en procesos y en respuestas dentro de la organización. Ante un dilema ético, tener los caminos o rutas para poder resolver ese dilema, ¿no? Entonces, es parte, pues, de ese entorno de la visión de la doctora Adela Cortina respecto a esos aspectos. Yo creo que exactamente el tema de que una empresa nada más responda al temor y que responda a una auditoría, a temas nada más de cumplimiento porque puedo ser requerido, sino en sentido contrario es responder a una responsabilidad que se tiene de un compromiso que
asume la empresa voluntariamente dentro de su misión, visión, dentro de todo su entorno, va a ser importantísimo de carácter primero voluntario, pero esto va a hacer que sea una imagen de empresa muy, muy importante para toda la narrativa actual cultural y de la empresa, en un entorno en donde obviamente tenemos muchas veces dañado el tejido social, tenemos empresas que no tienen, mejor algunas, tenemos estados de la República en donde hay un gran, yo diría, un tejido social junto con empresas de una gran tradición, en estados donde hay un desarrollo, por algo estamos dentro de las principales 20 economías del mundo. Hay que ubicar también México no como un país tercermundista, ni nada de esto, sino como un país que es una economía emergente que efectivamente necesita todavía de implicar desarrollo en muchos de los rubros pendientes a nivel social. Entonces, esto la empresa también desde el sector privado puede contribuir, pues precisamente yéndose a esta responsabilidad social corporativa, implementándola a través de un modelo de compliance que esto le va a implicar, fíjate, muy bien, determinar tanto el riesgo legal inherente y el residual. O sea, poder determinar cuál es mi posición, cuál es mi aversión y cuál es mi respuesta a un riesgo legal inherente o residual, hacer una semaforización de todos los riesgos que tengo reales, o sea, de obligaciones, por un lado, pero por otro lado también de reputacionales, maestra Claudia, porque también respondemos a la imagen de la empresa frente a la sociedad. La imagen, los consumidores van a tener una imagen de la marca, van a tener una imagen de las instalaciones corporativas, de nuestros trabajadores, etcétera, etcétera. Y esto es hacer precisamente una definición de un compromiso voluntario y ético y no frente nada más a la sanción y al estar respondiendo al pago de impuestos porque pues no me queda de otra, porque tengo que pagar impuestos, sino que diríamos, oye, lo hago por compromiso social, porque sé que esto va a contribuir al desarrollo económico. Esto es lo que tiene impuesto a la renta. Tiene también factores de distribución en la economía, de desarrollo y de que evidentemente pues esta narrativa pueda servir a las operaciones comerciales y de alguna manera tengamos una mejor posición al final con una empresa socialmente responsable, que ya tenemos un catálogo de empresas que pueden tener este distintivo, por cierto, lo tenemos en varios estados de la República, incluyendo donde estoy en Jalisco, está esta parte de las empresas que tienen este entorno y es parte de la nueva gobernanza también corporativa que deben de voltear a ver riesgos ambientales, etcétera, ¿no? Digo, por citar algunos, muy importante ser una guía e imagen de valor ético en la sociedad. Exactamente. Y menciona algo que la verdad considero relevante que se tome en cuenta, que es toda la conciencia de este bien común y las regulaciones y el compliance que debemos de estar integrando poco a poco a las empresas. Sin embargo, y conforme a varias pláticas que he tenido con algunos de los empresarios o emprendedores incluso que tienen esta idea y no saben o están en ese proceso de la materialización, está todavía un desconocimiento y creo que me voy a atrever a decir eso, doctor Víctor, porque muchas de las personas no saben hacia dónde van los impuestos. Entonces, como que hay una cierta resistencia, o eso es lo que observo desde mi punto de vista de... ¿por qué voy a contribuir si no sé a dónde van? Y creo que aquí, y yo siempre les he aclarado, mira, la verdad es que aquí está la ley, aquí están las regulaciones, aquí es donde está el destino de lo que nosotros estamos contribuyendo. Entonces, se abre la mente de las personas y dicen, ah, ok, es que no había visto eso. Y sabemos que desde nuestra Constitución viene pues este artículo 31, fracción cuarta, en donde nos dice, es obligación de los ciudadanos contribuir al gasto público. Y eso aquí está, y desde que nacemos es una obligación que tenemos, pero fuera de verlo como una obligación, porque luego a veces tachamos con obligación como algo de resistencia, sino decir, ok, esta es una contribución que nosotros vamos a hacer y el gobierno o la sociedad se va a ver retribuido de ciertas formas, en ciertos lugares, en carreteras, en hospitales, en X, Y situaciones. Y creo que también hay ese desconocimiento, yo lo veo desde lo que he estado platicando con varias personas, incluso empresarios. Entonces, creo que también entra mucho aquí
totalmente la ética, que es algo que pues nos enseñan y es la educación que viene pues desde antes, ¿no? Y empezar a implementarla ahorita desde las nuevas generaciones o empezar a implementarla con las empresas que ya tienen tiempo ejerciendo, empezar a implementarla, sé que es un proceso a lo mejor que va a llevar un tiempo, pero creo que va a marcar la diferencia entre las empresas que van a crecer y van a dejar, van a subsistir por mucho tiempo y otras que posiblemente no vayan a perdurar por algunas situaciones de auditorías y algunas cuestiones. Y en esa misma línea, doctor Víctor, me gustaría que nos platicara un poquito de estas medidas fiscales que están utilizando ahora sí que las autoridades respecto a la gestión tributaria. Nos hablaba ahí acerca de las cartas de invitación y todo eso, entonces si nos pudiera platicar un poquito más. Y claro, fíjate que ahorita tocamos un tema del riesgo legal. Hay varias revistas especializadas en donde nos establecen que en este nuevo siglo, pues es realmente la gestión de los riesgos, ¿no? Hay que saber que las empresas deben estar trabajando sobre los riesgos legales, porque hay riesgos financieros, hay riesgos naturales, etcétera, pero los riesgos legales, obviamente hay que considerar cuál es el impacto que tengo yo por el incumplimiento. Ese es un punto muy importante que saber también el costo que tendría mi empresa por incumplir con obligaciones, con incumplir por no expedir correctamente un CFDI, por no subir la contabilidad en línea, por no atender el buzón tributario. Voy a tener consecuencias, probablemente que asuma costos que haber supervisado, ¿verdad? Desde adentro, con protocolos de actuación inmediata, pues evidentemente que mis áreas, mis departamentos respondan ante esas eventualidades y que conozcan los procesos de qué tienen que hacer. Ese es el tema del compliance. No nomás es literatura que no se esté actualizando. Y en ese mismo tenor de los riesgos legales, la autoridad también está midiendo con este parámetro. Ahora la autoridad habla de riesgo fiscal. Si hay un red flags, o sea, un riesgo, una bandera roja en un contribuyente, lo hace a nivel algorítmico, predictivo. Entonces, a través precisamente de procesos que vamos a decir de cumplimiento, a través de seguir interfaces, análisis de nodos, etcétera, y comportamiento va a empezar a saber quién tiene bandera por ejemplo, roja, y vamos a través de ciertos mecanismos, por ejemplo, pues a poder emitirle lo que acabamos de hablar, ¿no? Cartas de invitación, entrevistas, tasas de impuestos, tasa efectiva, que también está en esa posibilidad que la pueda aplicar. No obstante que sabemos que la determinación de los impuestos es un resultado fiscal que se determina en cada tipo de hecho imponible señalado en las leyes fiscales. Pues aquí entendemos que hay una serie de facultades de gestión tributaria que son respuesta a los procesos que lleva de la analítica de esos datos la autoridad a través de sus bases de datos y de su revisión electrónica, lo que hace la detección de estos riesgos de carácter fiscal, voy a decir, ¿no? Entonces, a medida de esto, también nos empiezan a ver como un número que genera riesgo. Entonces, el SAT va a determinar pues que alguna facturación es extraña o hay factureros o hay operaciones que son simuladas o hay operaciones que no tienen sustancia económica, trazabilidad, razón de negocio o son simulatorias o son esquemas ilícitos a través de sociedades, ¿no? Entonces, todo esto pues nos lleva a que la autoridad también responda a una especie de riesgo y obviamente la ética empresarial está basada en temas de corresponsabilidad social, de transparencia, de dignidad humana, de confianza, y que estos procesos precisamente propiamente la doctora Adela Cortina ya establecía que es una perspectiva muy importante de la ética para aplicarse en las empresas. Obviamente la inteligencia artificial y en la política fiscal, porque de alguna manera tenemos ese ámbito que va del contribuyente, ese tratamiento ético, y por parte de la autoridad también hacer procesos
de análisis de esos algoritmos para tener un tratamiento adecuado en todo el orden jurídico y que realmente esto, pues como lo concluye la doctora, pues no debe de quedarse nada más en la teoría de la ética y de los valores morales, de cómo debo de tratar al cliente, al proveedor, el proceso que tengo que hacer, sino que esto se lleve a una ética aplicada, que es lo que dice que tengamos resultados sociales. Exactamente. Y profundizando un poquito respecto a estas medidas que está utilizando la autoridad fiscal, que lo mencionamos como las cartas de invitación, algunas vigilancias profundas, entre otros elementos, justo han sido la consecuencia de del reflejo de los actos de los ciudadanos. Si de verdad todos estuviéramos con pues con esta ética, con nuestra responsabilidad de que esto es lo que me toca, contribuyo y hacemos lo que por cada empresa ahora sí que es nuestro deber social, ¿verdad? No estarían estas medidas. Entonces, justo no es que la autoridad sea mala o que esté en contra de nosotros y no nos quiera ver crecer, ¿no? Porque luego a veces creo que entra mucho la mentalidad empresarial en estos temas y concientizar de que estos son actos que se hacen por la evasión, por el ocultamiento de las cosas que era tu deber desde un principio y sobre todo como comenta, la importancia de tener estos protocolos y conocimiento de lo que nos toca a cada uno. Yo a veces lo platico con empresarios como, estas son tus tareas fiscales. Si tú eres una persona física con esta actividad, estas son tus 5 tareas. Si tú eres una persona moral, tienes estas 8 tareas y saberlas para poder cumplirlas, porque muchas de las veces es pues no sé qué es lo que me toca, pero tengo miedo de algo y no sé qué me toca. Entonces creo que antes de poder cumplir o tener miedo de algo es un previo análisis, qué es lo que me corresponde, cuáles son mis obligaciones, qué es lo que tengo que hacer, qué es lo que no tengo que hacer y bajo esa normativa y ese protocolo interno poder actuar, ¿verdad? Y sobre todo, pues la autoridad, ok, si estamos bajo esta normativa, bajo este cumplimiento, pues no habría la consecuencia que estamos viendo ahorita con tema de revisiones, auditorías, y esto es la consecuencia por el comportamiento de no usar la ética, la corresponsabilidad social que nos está hablando en este artículo, ¿verdad, doctor? Y Es correcto. también hay otra cosa que estuve viendo en su artículo que se me hizo importante de mencionar es acerca de los nuevos, pues la tecnología, las startups y figuras ahorita que están como que a mí no me toca, pero como que, entonces como que esta figura que se está viendo de la diferencia entre un negocio o una empresa que está formalmente establecida a una que a lo mejor la vemos de forma digital. Y aquí me gustaría preguntarle, doctor, ¿cree que las compañías tecnológicas y financieras cuentan con el deber ético para contribuir al desarrollo social, como por ejemplo son las startups y servicios digitales, fintech, entre otras? Fíjate que en mi experiencia, en nuestra práctica profesional aquí en nuestro despacho, hemos conocido sobre todo de algunas empresas multinacionales que están como startups, que están como fintech, que están como alguna pues normatividad muy especializada en esos sectores. Me ha tocado que sí cuentan con el tema de protocolos, que son de actuación inclusiva ética, que tienen inclusive oficiales de cumplimiento por obligación normativa en algunos sectores, que sabemos que por obligaciones algunos sectores de empresas pues sí tienen que tener este oficial de cumplimiento donde pues está también como un tema de resolver los dilemas éticos, pero también me ha tocado algunos temas en donde pues esto se desfocaliza, ¿no? O sea, sí cuentan con todo, muchas veces me ha tocado que no está actualizado, me ha tocado que luego ya no hay una capacitación, porque todo esto implica un compliance, no nomás es llegar a establecer un modelo
y decirles, ya cuentan con los protocolos, ya cuentan con manuales de procedimiento, ya sabe el departamento, la Contraloría, la gerencia, el director general, el Consejo de Administración ya tiene sus comisiones, ya tiene todo, funciona con una gobernanza corporativa adecuada de la que indica, por ejemplo, el Consejo Coordinador Empresarial, en este protocolo de actuación también en el ámbito corporativo, pero me ha tocado en donde hay un porcentaje desactualizado, hay un porcentaje que sí lo tiene, pero ya no aplica, o hay que estar haciendo auditoría. Entonces, de hecho, por ejemplo, te pongo un ejemplo, me ha tocado ver trabajo de PLD, en donde hay que señalar, por ejemplo, ahorita con las reformas que tuvimos recientemente, precisamente nos toca hacer auditoría anual de los controles. Y muchos empresarios me ha tocado que dicen, ¿cómo que anual? ¿Cómo que tengo que contratar algo además de? Entonces empiezan a ver también algunos costos y nos empiezan a decir, digo, bueno, capacita a tu personal y de alguna manera aprovecha la experiencia, lo que ya tienes tú propiamente internamente para que no tengas costos adicionales, pero en la práctica me ha tocado un poco esto. Obviamente, fíjate que en los sectores multinacionales son los que son más estrictos, porque yo no por decirlo, pero por ejemplo, conocí los de los grandes grupos, puedo hablar de las empresas de nivel como Cemex, Bimbo, etcétera, que cuentan con todo esto muy adecuado y además unos análisis que podemos, porque me tocó también investigar, pues esta parte de responsabilidad social y cohesión social a nivel de empresas multinacionales, muy interesante, sí lo cumplen, pero cuando hablamos de micro, mediana o de alguna de algunos de esos sectores, pues sí encontramos que unos ni siquiera lo conocen, o sea, realmente no conocen esa parte, y de otros los que son muy grandes que se desactualizan y que no están de acuerdo con las actualizaciones y con los cambios de normativa. Entonces nos ha tocado un poco de trabajo y de dar capacitación, de orientar en estos temas. ¿Cómo ves, maestra Claudia? Y qué interesante que estén haciendo esto, doctor, porque es esta perspectiva y también justo como lo comenta de estas grandes empresas como las multinacionales, también me ha tocado con algunos clientes revisar esto y estos manuales y estas implementaciones a nivel pues ya corporativo que tienen servicios en Japón, en Estados Unidos y me toca ver todo el protocolo y el abanico de blindaje que tienen y la verdad que es bastante... pues impactante cómo lo tienen y qué bonito que todas las personas o qué interesante que las empresas también desde sus inicios empiecen a implementar este tipo de protocolos, estos blindajes desde muy corto tiempo, porque no es nada más hasta que lleguemos al punto B, tengamos todas estas cuestiones y como lo acaba de comentar, doctor, que hay personas que ni siquiera saben qué es lo que tienen que hacer, qué es la protección o estas cuestiones que se están viendo a un nivel macro, entonces, pues empezar a involucrarnos más en estos temas y no como, y que no sea como una carga adicional, porque muchas de las empresas y justo también que dicen, es que esto me va a salir más caro, es que yo no lo tenía, o tener estos manuales, o tener un departamento que se encargue del tema de la materialidad de operaciones, como lo habíamos platicado también con otro especialista, que es una de las cosas que al empresario solamente ve el número, esto me va a costar, esto me va a quitar parte de mi ganancia. Entonces, no es nada más verlo como lo platicábamos en el principio, de este punto que la filósofa comenta, de este bien común, de hacer las cosas de una forma diferente, ¿verdad? E irlas implementando poco a poco. Y otra de las cosas, sí, adelante, adelante, doctor. Sí, bueno, iba a complementar la parte de tu pregunta, porque desde la óptica de la doctora Adela, pues la ética empresarial es tener ese conjunto de principios, valores, normas que guíen el comportamiento de la empresa. O sea, no estamos hablando del director, no estamos hablando de los dueños, estamos hablando de toda la estructura. Es decir, desde la que es la gobernanza, hablaríamos desde el órgano, desde el CISOR, que es la asamblea de accionistas, etcétera, el órgano intermedio, que el Consejo de Administración o Administrador General Único, hasta la parte orgánica, ¿no? De tener ese comportamiento uniforme que incluiría
a directivos y empleados promoviendo prácticas justas, responsables en el ámbito social y transparentes. Entonces, eso es la ética aplicada, encontrar en esos manuales cuáles son tus principios, valores y normas que guían tu comportamiento en todos los ámbitos de tu actividad económica. Era nada más para complementar. Gracias. Y sobre todo que todas las personas que son miembros conozcan de esto, doctor, porque me ha pasado que yo he visto manuales o implementaciones o los valores que tiene la empresa en su organización y para la institucionalización. Sin embargo, yo al momento de verla ya y entrar a los números y cuestiones ya de auditorías, en la práctica no se ve así, entonces no se trata de tener todos los manuales y todo bien guardado en un expediente si no se está aplicando. Entonces, no es nada más cumplir por cumplir, porque esto al No, final de cuentas se va a reflejar el día de mañana. El no cumplimiento, el que no existe esta transparencia y también la tranquilidad que hay con las personas que están trabajando o sí, colaborando con la empresa, ¿no? Oye, hacerte parte de esto es lo que queremos, esto es lo que buscamos, para que todos ellos vayan sabiendo cuál es el camino que está guiando a la empresa, ¿no? Y que todos tengan esa uniformidad de comportamiento y que vayan llevando a un lado, porque no es, a lo mejor unos piensan una cosa, otros piensan otra, o incluso pues el director piensa que todos saben, que se entiende, y no, y justo me tocó hace poco en una entrevista que vi, que decía, esto se tiene que platicar con las personas todos los días. O sea, tiene que haber esta invitación, esta plática a las personas que están dentro de las organizaciones. ¿Cómo vamos? ¿Cómo estamos actuando? ¿Cómo nos están viendo nuestros colaboradores? ¿Cómo nos están viendo nuestros proveedores? Porque el hecho de que no entreguemos la formatería o no demos seguimiento a la trazabilidad y esas cuestiones, pues los proveedores lo van viendo, o sea, todas esas cuestiones que de forma invisible pueden ser no tan importantes, a la larga van generando este reflejo que va a tener la empresa, ¿verdad? Y, correcto. y para esto, doctor, me gustaría preguntarle, ¿por qué el pago de impuestos debería entenderse como una expresión de solidaridad institucional y no como una obligación legal y fiscal? Mira, desde la óptica de la doctora en esta parte de la ética empresarial, lo que quiere hacer ese cambio de comportamiento no de un grupo de empresas, sino del conglomerado de empresas con todos sus empleados, promoviendo prácticas justas, pues nos llevaría a una complementación con la solidaridad, pues en este caso, la unión o la cohesión con con la sociedad. Es decir, las empresas esperarían más emprendimientos porque de alguna manera, o mayores proyectos para sus regiones, porque esto les lleva precisamente a tener beneficios sociales, beneficios económicos que pueden ser directos o indirectos. Entonces, se tiene que ver que el pago de impuestos, pues es esta respuesta a solidaridad dentro de este marco de cumplimiento. La empresa tiene que asumir este valor ético que alguna vez te voy a decir lo que me ocurrió cuando fui a conocer una empresa multinacional alemana hace muchos años, que me sorprendió la respuesta porque, pues, hace muchos años hablaba si la planificación fiscal era lícita o ilícita, bueno, si era la ilusión y la evasión fiscal, temas así, ¿no? Entonces, dentro de esto, fíjate que conocí a una empresa que tenía dentro de sus valores éticos, yo estoy hablando hace 25 años, Ujú. no a la planeación fiscal, porque no es en beneficio de la sociedad. Porque era parte de la cultura alemana que esta filial que estaba en México asumía los mismos compromisos vamos, su holding, ¿no? Que estaba en Alemania. Entonces, a mí me sorprendió que dentro de todos los parámetros era la primera vez que teniendo las posibilidades de poder hacer una planeación en ese entonces era lícita, era permitida, que no quiere decir que ahora que tengamos esa situación de que todo sea ilícito, obviamente que si la práctica va en contra de la ley, sí, pero en ese sentido, pues lo entendí perfectamente. Oye, y preguntándole a los directivos alemanes el porqué de esta posición, y decía, porque esa es la solidaridad.
El pagar impuestos es por solidaridad. Entonces, el pagar impuestos, dígame, ¿cuánto tengo que pagar en México? Entonces, es respuesta a la solidaridad. Entonces, ahí me dejó una gran enseñanza de una empresa de este origen que tenía esta visión, ¿no? Sí, sobre todo, también me ha tocado con otros empresarios que tienen mucha vinculación con otros países europeos y esas políticas también me he quedado, pues, realmente no es tan común y qué triste que lo vea así, ¿verdad? Como esa forma de tratar incluso a los colaboradores, hacerles algo que dicen: "Es que ellos me dan todo, licenciada, es que yo". Entonces, como que esa emoción de: "Es que yo sin ellos, es que esto lo hago por ellos, esto lo hago para contribuir porque es algo que me gusta". Entonces, creo que también eso se va transmitiendo y creo que, por parte de nosotros, doctor, y de varias personas que también tienen esta misma visión y que buscamos estas cuestiones legales, fiscales, para ese cumplimiento, para hacer las cosas justo con esta ética, con esta responsabilidad social que nos van a diferenciar de otros asesores y que las personas que están buscando implementar estos sistemas y esta forma de elección, de conciencia, pues van a llegar con nosotros o con las personas que tengan esta misma visión, ¿no? Entonces, creo que es una de las cosas de las que yo también sigo y continuaré diciendo, ¿verdad? Con cada empresario que llega conmigo a mis espacios, es esta visión, esto es lo que he visto y es una invitación a, esto me llama la atención, licenciada, vamos a empezar a implementarlo, que claro, es algo nuevo y pues para hacer algo nuevo también no es, es paulatino, es irlo implementando, el saber cuánto me va a costar hacer estos cambios y no solamente estoy hablando de dinero, ¿verdad? Muchos cambios de mentalidad, de hablar con las personas, de hacer protocolos, de implementación. Entonces, requiere de varias cosas para hacer esto y llegar a esta responsabilidad social, pero que van a hacer la diferencia y nos van a marcar un punto entre otras industrias, ¿verdad? Claro, sí, fíjate que convertirse esas empresas en agentes activos de transformación, o sea, los que ya aplican, pues serían esos agentes activos, ¿no? Y coincide con la visión de la doctora, de la filósofa Adela respecto pues, a esta propuesta ética de poder ver a la responsabilidad social empresarial desde esta perspectiva, ¿no? Desde esta razón que sería pues responder a esa cohesión social y que hay un cambio precisamente en el comportamiento ético, que eso es lo que pagamos por ética también impuestos, pagamos por solidaridad, porque es parte de nuestros principios, del comportamiento que debemos de tener en sociedad. Y eso se suma, pues son las empresas que se pueden ver de manera correcta, porque de alguna manera aquella que decimos, oye, pues esta no pagaba impuestos, ¿no? ¿Cuál era la visión, no? ¿Cuál era la visión del empresario, no? Al final del camino, nada más maximizar utilidades financieras o también la de hacer un agente transformador, que ese es creo que la visión de la doctora, que yo espero haber abordado, digo, no lo sé, fue solamente un artículo, pero que a mí la verdad me dejó la enseñanza de tener líneas de investigación, ahora más que estamos pues en el nivel pues de estudiar un doctorado y de producir nuevo conocimiento desde la perspectiva pues de inclusive de otros científicos sociales, ¿no? Como filósofos, como economistas o también como pues científicos del área del derecho. Exacto. Doctor, ¿y cómo, qué nos pudiera compartir respecto a cómo construir empresas rentables sin perder de vista el bien común? Creo que muchas de las veces las empresas piensan o hago el bien común o soy rentable, entonces como que a veces lo ven separado. ¿Qué nos puede comentar o aportar respecto de esto? Pues fíjate que considero yo que no son dos conceptos que tengan un choque. La rentabilidad de la empresa, obviamente, es un tema que también debe estar preocupado un director financiero, un CEO, en los resultados, en los informes cuatrimestrales que tiene que llevar al consejo de administración, el de sentarse en ese consejo y llegar a cuáles son los cambios y nuevas políticas que se han implementado de rentabilidad
Pero por otro lado, también esto no quiere decir que dentro del propio consejo tengamos comisión en el tema ético, para que esto sea, pues, yo diría un trabajo en equipo, eh, imprimir siendo con estas mismas líneas rentabilidad, o sea, es decir, resultados financieros también son muy importantes porque son el oxígeno para la empresa. Y por otro lado, el cumplimiento ético y la respuesta hacia, en esa medida, hacia el bien común de los sectores. Y fíjate que sí lo he visto, he visto algunas empresas en la práctica, agentes transformadores de ese tipo, en donde, fíjate que sí me he conocido, en donde es muy importante la empresa para alguna región económica. Entonces, ¿qué implica la importancia, el emblema de algún pueblo, de un sector, que la empresa es su emblema de 100 o ya viene de 100 o más años, de generación en generación, el cambio, y esto la sociedad lo sabe, la comunidad lo sabe, y sabe que esto va en comunión con la rentabilidad, con los activos, con los resultados, y obviamente con este trabajo en equipo de tener actualizado pues toda la parte de principios, valores para un comportamiento social y ético, ¿no? Porque fíjate que inclusive cuando hemos visto investigaciones del Departamento de Justicia de los Estados Unidos a nivel internacional, que me ha tocado conocer acerca de leyes anticorrupción, inclusive que tenemos una ley general de anticorrupción en México también y un modelo y mecanismo para esto, pues hay investigaciones realmente si alguna empresa a nivel multinacional ha tenido un comportamiento pues equivocado y puede ser sujeto a investigaciones y a penalizaciones muy altas. Entonces, recordemos a empresas que, digo, vale, como Enron, como cualquiera de esas empresas que fueron en el mundo muy importantes y que tuvieron en una investigación y habían quebrantado con su comportamiento muchos de los estándares o no los tenían por omisión o no, un director no tenía cuáles eran principios, valores con los que se tenía que dirigir ante los mercados, ante los resultados financieros, ante las diferentes bolsas de valores, ante la parte especulativa de la rentabilidad, ¿no? Entonces, todo esto, claro que va de la mano, porque esa es la nueva era de la cultura, decíamos, de la empresa del riesgo, obviamente los riesgos financieros y los riesgos legales deben tener control, deben de lograr la rentabilidad, pero de la mano con principios éticos en los cuales no nomás es tener, como tú lo dices, guardados en el cajón, sino debidamente capacitado todos tus departamentos. Es decir, si tienes una empresa de 300 empleados, pues deben de tener esos 300 empleados la capacitación en tu modelo de cumplimiento para que cualquier cambio, pues tengamos que trabajar en ello y de cuáles son las respuestas que debe de tener cada área ante una eventualidad, ante un dilema ético, ante cualquier situación que le ocurra a la empresa en un entorno de mercado, en un entorno de volatilidad, etcétera. Yo creo que deben ir de la mano ambos elementos que acabamos de hablar. Muchas gracias y concuerdo perfectamente con lo comentado. No van separados el hecho de un bien común y una rentabilidad, eso también concuerdo perfectamente. Y ya para ir finalizando, doctor Víctor, nos gustaría, bueno, me gustaría mucho que nos dejara una reflexión a las personas que nos van a estar escuchando, ya sea empresarios, emprendedores, profesionistas, sobre este artículo, sobre la ética, sobre la responsabilidad fiscal. ¿Cuál sería? ¿Qué mensaje le gustaría compartir? Sí, muchas gracias. Creo que la propuesta ética, primero de la doctora Adela Cortina Orts, pues nos invita a que la responsabilidad social empresarial pues tenga un punto yo diría, de altura de cada empresa, porque hay una razón principal de tener estos valores, principios y un comportamiento de total de la empresa en todo este entorno, que nos lleva también a implicar a que en el ámbito de la parte fiscal, pues también integremos como pilar fundamental, pues este aspecto de la ética
desde una perspectiva de la solidaridad, de la transparencia, de un comportamiento correcto y ético del, del, de la acción empresarial en su conjunto, de la empresa, de este entorno en el cual están los negocios, ¿no? Esta es la manera en que nos vamos a conducir para cerrar negocios, para cerrar nuevos clientes, para tratar a proveedores, para tratar a inversionistas, para tener un entorno mucho más, eh, digo, de cohesión. Y esto la sociedad siempre lo va, pues lo va, claro, a premiar, le va a dar una calificación, una distinción a la empresa, porque lo vamos a ver porque estas empresas que cumplen con estos distintivos, pues siempre llaman la atención hacer un estudio, sobre todo de esta estructura, que antes que nada pues sería la propia conducta de los negocios y de la manera en que en ese entorno empresarial vamos a ver a la empresa con mucho más valor. Entonces yo creo que en México tenemos que voltear a la empresa a verlo con valor porque estamos dentro de las economías más importantes del mundo, dentro de las 20 principales, porque somos una economía emergente que requiere de empresa ética, rentable, fuerte, y obviamente necesitamos que los empresarios pues puedan, por solidaridad, por la parte ética y por la otra, porque es una obligación también constitucional, lo decías en el 31, fracción cuarta de la Constitución, el pago de los impuestos para que esto se pueda distribuir hacia el gasto público de una manera uniforme. Obviamente esto no quiere decir que no exijamos también la transparencia, el conocer también cómo se está gastando, esa es una corresponsabilidad ciudadana y esto es pues precisamente ejercer como ciudadanos éticos. Muchísimas gracias, doctor. Y también quiero agradecer a Aide, ¿verdad?, por permitirnos estar en este espacio, ¿verdad?, platicando de estos temas e invitar a las personas que nos están escuchando que lean esta revista. Esta es de abril, donde sale el artículo del doctor Víctor. Entre otros temas también bastante relevantes de temas legales, fiscales, empresariales, y que esa es la visión también de IDE, ¿verdad? Transmitir esta información y hacer un cambio desde los puntos de vista y que se hacen y los análisis robustos como el del doctor Víctor respecto a estos temas y empezar a implementarlos. Entonces, pues nuevamente, muchísimas gracias, doctor Víctor, por este espacio que nos dio y platicarnos de todo su análisis de investigación, que de verdad es muy importante, y también para mí conocer de estos temas y sobre todo a la filósofa, ¿verdad?, que no tenía el gusto de conocerla. Voy a empezar a investigar un poquito más porque esta perspectiva que tiene e implementarla hoy en día, la verdad es que va a ser un cambio bastante importante. Muchísimas gracias y nuevamente, Aide. Gracias, Aide, gracias, maestra, fue un placer. Les recomiendo la revista, que la quieran, la lean, la tengan también como parte de su conocimiento para la práctica empresarial y fiscal. Gracias. Gracias.